nuevamente a nuestro segundo bloque del programa Salud para estar mejor. Doctora Vanessa, ¿la seguridad social es una obligación? ¿Es un derecho? La seguridad social es un derecho humano fundamental desde el año 1948. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se previó como un derecho humano fundamental y según la Organización Internacional del Trabajo está definida como la protección que la sociedad le proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas. ¿Contra qué? Contra privaciones económicas y sociales, que de no ser así ocasionarían o la reducción o la desaparición de los ingresos del trabajador, afectándolo y también a su familia. ¿Cuáles son esas contingencias sociales que se pueden presentar o riesgos de los que hablamos al principio? La enfermedad, la maternidad, los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales o laborales, el desempleo, la invalidez, la vejez y la muerte. Todas estas contingencias o riesgos sociales deben ser protegidas a través de medidas públicas que el Estado debe implementar para protegerle a cada uno de los miembros de la sociedad. Y también se prevé como una protección en forma de asistencia médica y ayuda a las familias con hijos. Ese es más o menos el concepto general que establece la Organización Internacional del Trabajo para la Seguridad Social. Perfecto. Entendiendo que la persona trabajadora no es independiente, no trabaja por su propia cuenta, sino que tiene un jefe, está trabajando, relacionándose en una institución, en una empresa, ¿no? Así es. Y en aquellos casos en los cuales es un trabajador independiente, ¿cómo sería esto? Bueno, si te fijas, la definición de la Organización Internacional del Trabajo no distingue entre un trabajador dependiente o un trabajador independiente. Quien sí distingue es nuestra Constitución Nacional, que en el artículo 95, que vamos a ver un poquitito más adelante, se establece la protección de la seguridad social para todos los trabajadores dependientes y sus familias. Pero también se establece en ese mismo artículo constitucional que el Estado debe impulsar las medidas y políticas públicas para extender la seguridad a toda la población. Es decir, tanto trabajadores dependientes como independientes debieran estar protegidos por las políticas públicas impulsadas por el Estado. ¿Para qué? Para que si se presenta una de esas contingencias sociales, si el trabajador cae enfermo, si la mujer trabajadora está en estado de gravidez o está en periodo de lactancia o tiene una enfermedad profesional o tiene COVID, entonces el Estado tuvo que haber desarrollado políticas públicas para que esa situación, ese riesgo social no reduzca y mucho menos desaparezca los ingresos que tiene esa persona. Para eso tiene que establecerse políticas públicas que posibiliten herramientas jurídicas, financieras y sanitarias que le protejan al trabajador, independientemente de si es dependiente o independiente. Hoy en día están protegidos, alcanzados en su mayor porcentaje los trabajadores dependientes o asalariados. Pero también dentro de la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social se establece la posibilidad de que el trabajador independiente aporte al régimen del Seguro Social del IPS. Perfecto. Como mencionás, ya personas que trabajan, entonces tendrían que ser mayores de edad, ¿no? En general. Así es. Y en todo caso, la protección social, la seguridad social debería contemplar a los hijos de los trabajadores. Así mismo. Un poquitito más adelante, cuando entremos a hablar de lo que es el Instituto de Previsión Social, su carta orgánica y su régimen jurídico, vamos a ver quiénes son los sujetos alcanzados o protegidos. Pero básicamente, en términos generales, podemos decir que una persona, cuando llega a la edad de trabajar, debe aportar al Seguro Social porque entra a trabajar como trabajador dependiente. Esa persona cotiza, se dice, ¿verdad? En terminología técnica. Es la persona que aporta. Entonces, al cotizar está protegido el cotizante, su esposa o cónyuge
que puede ser también varón, sus hijos menores de edad, los hijos con discapacidad mientras dura la incapacidad y los padres de ese cotizante mayores de 60 años. ¿Por qué mayores de 60 años? Porque se supone que si son menores de 60 años están aportando, ¿verdad? Entonces, el trabajador cotizante, su cónyuge, sus hijos menores, cuando alcanzan la mayoría de edad los hijos menores pasan a cotizar. Los hijos discapacitados mientras dura la incapacidad, si es de por vida, le protege de por vida, y los padres mayores de 60 años. Ese es todo el universo protegido a través de una cotización. Imagínense. Una cobertura sumamente amplia. Amplia. Muy amplia. Con el 25.5 de un salario mínimo, un trabajador le tiene protegido a sus hijos menores, a su cónyuge y a sus padres mayores de 60 años. Correcto. Volviendo a la parte de la seguridad social, el ser humano, por lo que estoy viendo tu lámina, es principio de todo y el único fin. Así es. Bueno, hablamos de muchos tecnicismos y de muchos conceptos, pero lo que no quiero perder de foco es que la seguridad social es un derecho humano fundamental, que el Estado está obligado a desarrollar o desplegar políticas públicas que busquen protegerle, establecer esos seguros que le protejan al ser humano de esas contingencias o riesgos sociales que se pueden producir a lo largo de su vida, desde la cuna hasta la tumba, se pueden producir todos estos eventos que mencionamos, y siempre el centro de toda política pública en seguridad social tiene que ser el ser humano. No las finanzas, no lo que se recauda, no lo que se cotiza, no lo que se gasta, el ser humano, el bienestar del ser humano. Ese es el centro de la política de seguridad social. ¿Y a tu criterio se cumple esto? Digamos, en diferentes países y nosotros comparativamente con ellos. En diferentes países eventualmente sí, sobre todo en los países que tienen una cobertura alta y una cultura de la seguridad social muy arraigada en la población. Y quiero aprovechar ¿verdad? Lo que mencionas, doctora. Eso es muy importante. En Nuestra nuestro cultura. país tenemos muchísimo que hacer todavía, tenemos muchos deberes pendientes, no solamente, principalmente de la clase política. ¿Por qué? Porque la clase política es la que lleva las riendas de los destinos de la patria, ¿verdad? Pero también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación primero de conocer nuestros derechos y segundo de exigir el cumplimiento de esos derechos, ¿verdad? Aportar, cumplir con nuestra obligación de aportar y activamente exigir el mejoramiento de las prestaciones de seguridad social que tenemos en el país, ¿verdad? La ampliación de la cobertura, tenemos que todos estar aportando a la seguridad social, ¿verdad? Y eso es muy importante y eso va de la mano con lo que te quiero hablar ahora, que son los principios de la seguridad social, ¿verdad? Así mismo. Existen varios principios que son como las patas de la mesa que sostienen la seguridad social, pero básicamente quiero hablar de dos, ¿verdad? Están los principios de solidaridad, de universalidad, de unidad, de obligatoriedad, de equidad, ¿verdad? Pero hoy quiero detenerme en dos principios, el de solidaridad y el de universalidad, ¿verdad? El de solidaridad es un principio muy importante que en términos generales la solidaridad, ¿qué significa? Que el que es más fuerte le ayuda al más débil. Esa es la solidaridad, entendida en términos conceptuales generales corrientes, ¿verdad? Entonces, el que gana más, aporta más. El que gana menos, aporta menos. En un régimen de seguridad social como el de IPS, que es la caja más importante de seguro social que tiene el país, por eso traemos a colación constantemente, pero un poco más adelante vamos a ver que existen otras cajas un poco más sectorizadas. En el IPS uno aporta, si vos tenés la suerte de percibir 5 salarios mínimos, vos estás aportando sobre 5 salarios mínimos. Si yo tengo la no tanta suerte de aportar sobre un salario mínimo, yo recibo las mismas prestaciones que recibís vos. Tus hijos reciben las mismas prestaciones, la misma protección, los mismos medicamentos que recibo yo, ¿verdad? Independientemente del valor asignado. Absolutamente. ¿Y qué significa eso? Que existe una solidaridad entre el rico y el que no gana tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que gana mucho tiene la suerte de tener 2, 3, 4, 5 salarios mínimos
aporta sobre eso. El que no tiene tanta suerte y aporta sobre un salario mínimo, aporta sobre un salario mínimo, pero los dos tienen las mismas prestaciones, la misma protección. También hay una solidaridad entre el enfermo y el sano. ¿Por qué? Porque si yo tengo la bendición de tener salud, aporto al sistema de seguridad social, pero casi no lo utilizo. Sin embargo, alguna persona que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad grave, o tiene que operarse o necesita de una prótesis, entonces yo estoy aportando pero no utilizo. Entonces lo que yo aporto se utiliza para cubrirle al que está enfermo. También existe una solidaridad intergeneracional. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se manifiesta? Entre las personas que aportaron hace años, décadas atrás, que formaron el fondo de jubilaciones que hoy genera la renta, a través de la cual se pagan las jubilaciones de quienes están pasivos. A ver, en términos diferentes. Lo que yo aporto hoy se utiliza para pagarle las jubilaciones a quienes ya están jubilados. Entonces hay una solidaridad entre los que hoy estamos trabajando y generando la fuerza de trabajo en el país, que le estamos de alguna manera también ayudando a los que ya trabajaron en el país, ¿verdad? Entonces el principio de solidaridad es fundamental dentro de la seguridad social, porque los que tenemos la suerte de estar en mejores condiciones aportamos y colaboramos con aquellos que necesitan. Así es. Y eso también ayuda, quiero visibilizar el tema de la redistribución de la riqueza. Porque ¿qué significa que yo aporte por 5 salarios mínimos y mi vecino, que es obrero de la construcción, aporta sobre un salario mínimo? Yo estoy aportando una parte de mi riqueza personal para que se proteja la salud de esa persona que gana un solo salario mínimo. Entonces ahí es donde la seguridad social hace de catalizador, ¿verdad? Hace de elemento de nivelación económica entre los que ganan mucho y aportan mucho y entre los que ganan poco pero reciben los beneficios de los que aportan más, ¿verdad? Y lo de la universalidad, que es el otro principio que me parece importante, que está muy vinculado con la obligatoriedad, es muy importante. ¿Por qué? Porque para que funcione la seguridad social como está diseñada, tenemos que estar todos dentro de la seguridad social. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo tengo la opción de ingresar? Hace unos años atrás tuve la oportunidad de trabajar en la incorporación de la caja de los fiscales. Sí, de los fiscales. Exacto, los fiscales sí. Están excluidos. ¿Por qué? Porque ellos son un órgano descentralizado y los descentralizados estaban excluidos del régimen del IPS. Entonces se tuvo que trabajar una ley para incorporarlos. Uno de los criterios más trabajados fue el de la obligatoriedad y la universalidad. ¿Por qué? ¿Entran todos o no entra nadie? Okay. Y si entran, no es optativo, tienen que entrar todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay opción, solo entra el enfermo. Y eso es lo que hay que evitar, porque eso desangra las finanzas de la institución. Necesitamos del principio de solidaridad, necesitamos que aportemos los sanos, necesitamos que aportemos los que ganamos bien o los que no ganamos o que ganamos medianamente bien. ¿Por qué? Porque con los aportes que hacemos todos se sostiene la seguridad social. Es muy apasionante el tema, doctora. Sí. El tiempo en televisión, sabrás, ya nos induce, ya tenemos que cortar lastimosamente. En el siguiente programa sí vamos a hablar específicamente del Instituto de Previsión Social y te invito para que próximamente grabemos de tal manera que podamos ilustrar, mostrar y tu conocimiento y tu experiencia a la ciudadanía. Este ha sido una contribución más de nuestro programa Salud para estar mejor. Hasta la próxima.